Pues en esta semana de reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, la delegación del gobierno argentino pues es blanco también de mucha atención. Después sí de la tercera revisión que hizo el FMI de los datos, del desembolso por casi 11.000 millones de dólares de su paquete ya acordado de más de 50.000 millones de dólares, pero también ante la dificultad que han tenido las autoridades para estabilizar los indicadores macroeconómicos, encaminándonos además a lo que son las elecciones del mes de octubre. Claudio Suchovicki en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ¿cómo te va? Y yo creo que esta es la pregunta del millón. ¿Qué más puede hacer un organismo como el Fondo Monetario Internacional para decirle a los agentes del mercado que tengan confianza y que crean cuando la autoridad dice que ya pasó lo peor? Y ya que es la pregunta del millón, que nos den ese millón, por ejemplo. Una de las condiciones. Yo creo que el rol que cumple el fondo es muy entendible y muy lógica. Si te prestó dinero, lo que quiere garantizarse es que tarde o temprano lo devuelvas. Entonces el mensaje que va a pasar el fondo es, ojo, no gastes, gasta menos, recauda más, porque lo que le va a importar es cobrar. Quizás el error es nuestro, esperar que el fondo haga algo, motive a alguien o que alguien siga por las indicaciones del fondo. Si cada 3 meses tienen que revisar todas las correcciones de las estimaciones que tenían, la verdad que yo creo que un operador de mercado hoy no se guía precisamente por las opiniones. Lo que quería y lo que Argentina finalmente consiguió es ese adelanto de dinero que le va a permitir por lo menos tener 77.000 millones de dólares de reserva y con esas reservas, independientemente de que una parte sea del fondo, poder controlar la situación financiera por lo menos de aquí a las elecciones. Por eso te doy vuelta a la pregunta diciendo, no creo que los operadores antes de tomar una decisión de inversión o no escuchen al fondo. Sí creo que entienden claramente que el fondo tiene que hacerse el exigente, pero a la larga, si revisas la historia, Gaby, nunca el fondo reclamó la devolución del dinero, nunca. Argentina lo devolvió voluntariamente en el 2007 y cuando entró en el 2001 en default, no es que pusieron condiciones, ni con Grecia, ni con Polonia, ni con ningún otro país. Por eso me parece que es más un juego en el cual todos sabemos los intereses creados de cada uno. Por supuesto. No obstante, hay algo que sí dice que es muy real y es que las expectativas inflacionarias no están contenidas. En este tema tú y yo siempre que lo tocamos, pareciera que ya viene el momento en el que se van a contener, pero con todo lo que ha ocurrido con esta presión, el alza del dólar, Claudio, yo lo veo difícil. ¿Tú? También, porque dicen los libros de economía que la inflación tiene, teóricamente, si yo miro los gastos de una compañía, de tu empresa, de mi empresa, de lo que fuera, 1/3 tiene que ver con el tipo de cambio y está para arriba, más controlado en las últimas semanas, pero tuvo una devaluación importante, 1/3 de servicios y los servicios suben todo el tiempo, suba de tarifas, es noticia de la Argentina porque está ajustando lo anterior, pero lo cierto es que hay suba de tarifas. Y el tercero es el aumento salarial y casi todos los arreglos de paritarias salariales para tratar de hacer un impacto político también se están dando por encima de la inflación. A todos los sectores macroeconómicos de la Argentina, con casi todos los sindicatos, hasta ahora se arregló inflación más una pequeña suba para que ganen poder adquisitivo, para que aumente el consumo en un año eleccionario. Claramente por eso las expectativas inflacionarias no bajan y es difícil que bajen, por más que haya recesión. ¿Qué me dices, por ejemplo, del riesgo país que está subiendo, que ha subido, y también cuando vemos que suben los contratos de seguros contra incumplimientos de pago, los famosos credit default swaps? Es que ese punto es muy delicado, porque si todos van corriendo a sacar seguros contra granizo, y yo tengo miedo de que granice, si todo el mundo paga cada vez más caro un seguro contra default en Argentina, siempre lo que te da miedo es que no se produzca la profecía autocumplida. Técnicamente, y muy consciente de lo que te respondo, te debería decir, Argentina no merece este riesgo país y no merece que un seguro valga tanto si mido la capacidad de pago de la Argentina. Bueno, pero espérame, ¿sí? si no lo merece, hay un problema de comunicación de la autoridad hacia el mercado. ¿En dónde se rompe, digamos, que ese asunto? Te compro entonces tu parte de respuesta. Ahí me estás ayudando a responder. Porque no estás juzgando la capacidad de pago, están juzgando la voluntad de pago, y la voluntad es una decisión política. Entonces, si yo tengo que los intereses de la deuda forman parte del presupuesto nacional, un número importante, muchos de los opositores que quizás puedan ser gobierno, tuvimos por ejemplo alguna declaración,
diciendo, y bueno, quizás yo si gano me sentaría con los acreedores. Entonces yo creo que el riesgo país no está expresando la capacidad de la Argentina de pago, sino la voluntad de pago por indecisión política. Creo que es un riesgo político más que un riesgo económico. Claro. Y es muy difícil la comunicación cuando no confían en vos. ¿Cómo hago para comunicar si no soy creíble en la manera? ¿Cómo me van a creer los televidentes lo que yo diga si yo no tengo credibilidad? Y eso es un poco lo que le pasa al gobierno y a la oposición. Sí, como el cuento del lobo. Ahí viene, no viene y dejamos de creer. Pero a ti sí te creemos. Gracias, Claudio. Gracias, abrazo. Regresamos.